Dios me puso que compartiera algo. No sé, será porque veo que hay personas nuevas, no lo sé, pero creo que es importante porque tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Pero si esto no lo tenemos como base, de repente podemos malinterpretar algunas cosas que se van a predicar a continuación. Por eso es importante que abramos la escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Por favor, acompáñenme. Vamos a ver cosas que van a poder ayudarnos a entender después de esto la demás enseñanza que la palabra de Dios tiene, ¿de acuerdo? Evangelio según San Juan capítulo 3. Amén. Cuando lo tengan, por favor digan amén para que yo sepa que sale. Entonces, como ya la mayoría lo tiene, voy a comenzar leyendo del versículo 1, ¿sí? Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Sale? Vamos a ir así con esta breve explicación para que podamos entender después los demás contextos. Gracias. Perfecto. Sale, dice versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba este fariseo? Nicodemo. ¿Qué era? Fariseo. ¿Y de los cuales? ¿De cuál tipo de fariseos era? De los principales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alguien que conocía precisamente todo lo que el Antiguo Testamento ya sabía escrito. Era alguien que no se le escapaba casi absolutamente nada porque lo conocía. Es más, déjame decirle que los fariseos inclusive eran personas que les obligaban a casi a memorizar los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, y se lo tenían que hacer prácticamente todo de memoria. Tenían ellos que tenerlos. Es así porque ahí estaba basada toda la ley. Sin embargo, también quiere acompañarnos a predicar. Sale. Para que no nos distraiga nada más. ¿Sale? Fíjense, es muy importante esto, porque dice después, versículo 2, vino a Jesús de noche. Déjame decirte que venía de noche, y no podemos saber exactamente por qué, pero parece indicar que él no quería que lo vieran platicar con Jesús. Porque evidentemente el Señor Jesucristo ya había tenido algunos encontronazos con los fariseos, con los hombres religiosos de aquella época. Esto nos habla de que realmente el Señor Jesucristo de repente no tenía mucho que ver con la religión de lo que ellos estaban profesando. De hecho, antes, para que lo podamos entender mejor, en el Antiguo Testamento había sido anunciado que iba a venir un Mesías, un Mesías que iba a ser alguien que iba a liberar al pueblo de Israel. Y entre los filtros culturales que estos fariseos tenían, ellos pensaban que este Mesías lo que iba a hacer es que iba a liberar al pueblo de Israel de la influencia romana, porque ellos estaban siendo dominados en ese momento de la historia por todo lo que es el Imperio Romano, en aquella época, ¿de acuerdo? Eso sucedía, mientras esto estaba sucediendo, ellos estaban esperando un Mesías, pero ellos estaban concibiendo un Mesías que definitivamente tenía que nacer en una alta cuna como hijo de rey. Nunca nadie se imaginó que el Mesías verdadero iba a nacer precisamente en un establo. Y de alguna manera por eso tampoco ellos podían entender cómo es posible que pudiese este Mesías, pues de alguna manera liberarlos si ni siquiera era de cuna, aunque ciertamente descendía de la casa de David, porque tenía que ser de la descendencia de David, pero no lo veían así con mucho poder para poderlo liberar, ¿de acuerdo? Pero sí estaban viendo determinadas cosas de su vida. Y en el corazón de Nicodemo empezó a haber una inquietud al ver los milagros y las señales que estaba haciendo el ministerio de Jesús. Porque ciertamente los ciegos veían, los sordos escuchaban, los tullidos se les enderezaba la mano. No sé, muchos milagros y ese tipo de cosas estaban pasando. Y era evidente que había un poder especial en la influencia de este hombre llamado Jesús, ¿de acuerdo? Y entonces este hombre no podía quedarse con la duda, y entonces fue a Jesús de noche, dice el versículo 3, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Y noten que cuando dice Rabí, está diciendo con R mayúscula. Y no es tanto porque pertenece a un orden gramatical ortográfico. Es Rabí porque le está reconociendo que es alguien que sabe mucho acerca del Antiguo Testamento.
es alguien quien enseña de manera prodigiosa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el Señor Jesucristo es un gran maestro? Amén. Amén, por supuesto que sí. Pero va más allá que eso. Y es esencial que él sepa, que este hombre pudiese ver que no se trataba solamente de alguien que tenía mucho conocimiento, porque inclusive decirle rabí, también a Nicodemo le decían rabí. Entonces, de alguna manera, al decirle rabí, le estaba diciendo, tú eres como yo, tú sabes mucho, pero tenías algo diferente, porque dice el versículo a continuación: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Obviamente veían que era un maestro especial, porque no solamente enseñaba lo que la palabra de Dios decía, sino que además se había acompañado de señales prodigiosas. ¿De acuerdo? Dice el versículo 3: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Esto qué significa? Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo es que efectivamente tú me ves a mí como maestro, pero no me estás viendo como realmente quien realmente soy. Y eso tiene un grave problema en esta situación. Fíjense, pero él también le está diciendo, tú no puedes verme a mí como el Mesías anunciado, porque para que tú puedas ver al Mesías anunciado, tú necesitas nacer de nuevo. No pierdan de vista, el versículo 3 habla de ver el reino de Dios. ¿Y qué es lo que hay en un reino para que sea reino? Lo principal. Rey. Sin rey no hay reino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así de sencillo. Lo que está entonces diciéndole es que tú me estás viendo como maestro, lo soy, pero no soy más allá. Yo soy el Mesías anunciado. Es lo que le está diciendo. Pero tú solamente me puedes ver como un maestro, como que fui enviado por Dios como un maestro. No, yo soy alguien más, mucho más que eso. Pero tú, para que lo puedas entender, necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que dice el versículo 3, ¿de acuerdo? Fíjense bien, vámonos ahora con el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, humanamente hablando, lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, pues como cualquiera de nosotros, si nos dicen, para que tú puedas ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, ¿cómo nos quedaríamos? ¿Qué es eso? No sabías ¿de qué me estás hablando? No entiendo lo que me estás diciendo. Oye, o sea que para que yo pueda nacer tengo que volver a llegar al vientre de mi madre y volver a nacer, porque es la única manera en que yo pueda entender esto. ¿No es cierto? Porque no había ningún otro concepto con el cual pudiese comparar las cosas divinas con las cosas terrenales. Y en las cosas terrenales el único nacimiento que se puede conocer es a través de una mujer. ¿Sí o no? Sí. Por eso no lo puede entender Nicodemo. No había vuelto a nacer todavía. ¿De acuerdo? Dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo. Hermanos, cuando ustedes lean que el Señor Jesucristo está diciendo de cierto, está diciendo amén, por lo que es lo mismo, de en serio, de verdad, te lo aseguro, no hay manera de fallar. Lo que te estoy diciendo es la verdad de todas las verdades. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3, ¿qué significaba para poder? ¿Qué implicaba antes de entrar al reino? ¿Qué necesitaba en el versículo 3 hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ahora, en el versículo 5, ¿qué tenía que hacer para entrar en ese reino? Nacer del agua Tenía y del que espíritu. nacer de agua y del Espíritu. Esto es importante, hermano. Porque hay muchas personas que se dicen cristianas, pero que realmente no han nacido de nuevo. Hay muchas personas que creen en Cristo y lo pueden creer en Cristo como un gran maestro o como un líder religioso, como alguien que realmente tuvo mucha influencia en la historia. Es más, hay unos que nada más dicen, bueno, lo único que conozco de Jesucristo es que se parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y no sé ni siquiera quién es Cristo. Me voy explicando. Y esto, hermanos, no es cosa ligera. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque sin esta realidad en tu vida no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y ojo, cuando decimos que entras en un reino, ¿en qué calidad tú entras en ese reino? Si entras en ese reino
¿qué eres tú cuando entras en ese reino? ¿Mande? Más fuerte. No te oigo, Benito. Ciudadano del cielo, en primera instancia sí, pero antes de eso tú lo que estás declarando, cuando tú entras en ese reino, ¿quién es el rey? Jesús. ¿Tú? Jesús. ¿Yo? No. ¿Quién es el rey? Cristo. Jesucristo. Luego entonces, cuando tú entras en ese reino donde Jesucristo es rey, tú no tienes que hacer otra cosa más que una: servirle, obedecerle, adorarlo. Yo no puedo decir que soy cristiano si estoy viviendo de espaldas a Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano si no estoy viviendo como Cristo vivió. ¿Me voy explicando o no me voy explicando? ¿Por qué? Porque cuando yo veo, si yo veo el reino, yo estoy viendo a Jesucristo no solo como maestro, yo lo estoy viendo como mi rey. Y cuando yo entro en su reino, digo que es mi rey y mi señor. Amén. ¿Quién dice que es Jesucristo su rey y su señor? Amén. Hermanos, por sus vidas van a dar testimonio que efectivamente Cristo es su rey y su señor. Amén. Eso tienes que verlo. Ahora, porque tú puedes entrar en un reino, pero a lo mejor no sabes ni de qué se trata el rollo este, ¿no? Sí, me voy explicando. Y es más, déjame decirte que desde la caída de Adán y de Eva, se separaron de Dios. Ocurrió lo que se le conoce como muerte espiritual. ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? La palabra muerte en la Biblia significa separación y tiene tres connotaciones específicas. Número uno, la muerte física. ¿Cómo es la muerte física? Se separa el alma del cuerpo. Esa es la primera que va a pasar. La segunda connotación de muerte tiene que ver con una muerte espiritual. Por causa de tu pecado y el mío, nosotros no podemos tener una relación con Dios porque nosotros lo que hicimos: no quiero tu reino, no quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer la mía, yo quiero que mi reino sea aquí en la tierra y en mi mundo, en mi lugar, en mi casa. Yo voy a ser el rey y tú no tienes nada que ver con eso. Yo establezco mis reglas, yo vivo a mi manera y yo no quiero nada contigo. Y te lo demuestro que no hago nada de lo que tú me dices. Hermanos, eso será ateo práctico. Porque tú puedes decir que eres cristiano, pero en la práctica vives como ateo. ¿Cómo es vivir como ateo? Pues sí, que no tomas en cuenta a Dios, que tú tomas tus decisiones como a ti se te da la gana, sin tomar en consideración a Dios. Hermanos, es más, hay muchos, inclusive llamándose cristianos, que dicen: mañana voy a poner un negocio. Ajá, ¿ya le preguntaste al Señor? Porque Él es el rey, o no es tu rey. Hermanitos, no se puede decir que Jesucristo es mi Salvador sin que Él sea mi rey, porque entonces no entramos al reino. Yo sigo viviendo en mi reino, no estoy viviendo en el reino de Él. ¿Sí me voy explicando, hermano? No sé si esto está haciendo claro, ¿vale? Dice, ¿a qué se refiere con que naciere de agua y del Espíritu? Implica también un bautizo. Implica el agua también. En otra parte de la Escritura nos está hablando que la palabra de Dios también nos limpia. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nos está limpiando de nuestros pensamientos. Porque déjame decirte que el reino de los cielos entra en tu mente primero. La lucha espiritual está en la mente, está en la verdad, pero entra en tu mente. Lo que tú pienses y lo que tú sientas va a determinar lo que tú vas a hacer. Me voy explicando. ¿De qué está llena tu mente? Muy fácil, se te va a ver por lo que tú dices y haces. ¿De qué hablas? ¿Cómo actúas? ¿Qué se ve de manera práctica en tu vida? De tu manera práctica se va a ver de dónde eres. Si eres de Cristo o no eres de Cristo. Porque puedes ser ciertamente un simpatizante de Cristo. Yo conozco un amigo que él es simpatizante, inclusive simpatizante de la Roca. Nos quiere mucho, nos llevamos muy bien y todo, pero no se congrega porque él es simpatizante, pero no cree en Cristo. Él dice que sí, pero en la práctica vive en adulterio, vive haciendo cosas de ese tipo. O sea, no podemos decir que realmente sea un cristiano, porque Jesucristo no es su rey. No es Jesucristo quien está gobernando, no es el Espíritu de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante qué quiero decir con el Espíritu. Pero entendamos esto:
No puedo decir que soy cristiano si no vivo como cristiano. No puedo decir que soy de Cristo si Cristo no es mi rey. Y cuando digo mi rey, ¿quién manda? Él manda. Amén, hermanos. Fíjense, vamos más adelantito, versículo 6. El Señor Jesucristo, para aclarar las cosas a Nicodemo, pues él pensaba que tenía que nacer otra vez de mujer, le dice el versículo 6 y lo explica más claramente. Le dice, lo que es nacido de carne y lo que es nacido del Espíritu. Teníamos dos tipos de nacimiento, hermanos, acá. El primero, nacido de carne. ¿Cuál es el nacimiento de carne? Venimos de mamá. De ahí nacimos, de ahí salimos. Algunos dicen que de ahí también hubo como un nacimiento también de agua, porque se corrió el líquido amniótico y se meten ahí con cosas muy raras y ese tipo de cosas. Pero miren, no se hagan bolas. Nacer de carne significa que venimos, estamos aquí presentes en cuerpo y alma, y es porque tuvimos un nacimiento de nuestra mamá. ¿O quién no tiene madre aquí? Yo estoy hablando de manera práctica, no en carácter, es diferente. ¿Sí? Abusados con eso. Pero todos venimos de mamá, ¿o no? Ese se llama nacimiento de carne. Ahora, ¿cómo se nace? Porque aquí entonces vino una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que sigue cuando hablamos de espíritu? Háganla. ¿Cuál sería la pregunta acá? La pregunta lógica. ¿Cómo se nace de espíritu? ¿Cómo se nace de espíritu? ¿Cómo se nace de espíritu tú? Esa es la pregunta. Porque aquí el tema es que para que yo pueda entrar en el reino de los, para poder ver y poder entrar, yo tengo que nacer primero del Espíritu. Es más, no podemos ver a Jesucristo como Salvador y Rey si no nacemos primero. Amén. Es lo que dice aquí. Es lo que dice la palabra de Dios acá. Por eso dice en el versículo 3, para ver, tengo que nacer de nuevo. Para entrar, tengo que nacer de nuevo. ¿Me voy explicando? Ahora fíjate. Dice el versículo 8. El viento sopla. El 7. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu está hablando que es Dios. Y una de las características de Dios es que Él es soberano y sopla. Así como ahorita los ventiladores. ¿Están sintiendo el airecito? ¿Lo sienten? Nosotros sabemos de dónde viene el aire, porque es del ventilador. Pero tú te pones allá afuera de repente, y hace tanto calor que sientes cómo llega la brisa. No sabes quién la mandó ni de dónde viene, porque no la puedes ver, pero sus efectos los puedes sentir y percibir, ¿no es cierto? Así también va a pasar en aquel que venga por el nacimiento del Espíritu. Tiene que haber una transformación, hermano. Tiene que haber necesariamente una transformación. Ese es el efecto del Espíritu. Si no naces del Espíritu, no hay transformación. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Pero dice, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oye, esto que tú estás enseñando, yo nunca lo había visto. ¿De dónde se puede nacer de nuevo? ¿Cómo le puedo hacer yo para nacer de nuevo? Y dice, es lo que está preguntando. Versículo 10, respondiendo pues eso y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate, maestro de Israel. Y cuando hablamos de un maestro, es el que está enseñando las Santas Escrituras. Es alguien que se supone que debe saber estas cosas, pero al dedillo las tenía que saber perfectamente bien. Es un hombre religioso, es alguien que conoce estas cosas. Y oye, ¿cómo puedes tú preguntar eso? Se supone que tú ya lo viste en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Vámonos por favor, hermanitos, sin perder ahí Juan, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 26. Este libro de Ezequiel, hermanitos, es parte de toda la bibliografía que había en del Antiguo Testamento. Y por supuesto que Nicodemo y los fariseos la tenían ahí perfectamente clara, conocían este texto.
La conocían porque inclusive muchas de las profecías de Ezequiel ya se habían cumplido en este momento. Pero había una que estaba pendiente. Y está en Ezequiel capítulo 36. Vamos al versículo 26. El pueblo de Israel era tan desobediente, tan desobediente, como algunas personas que yo conozco, empezando por el que está en el espejo cuando en las mañanas me levantó. Yo. Que dice así la palabra de Dios en el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os los pongáis por obra. Hermanos, estamos hablando de una transformación, estamos hablando de una regeneración. ¿Cómo que una nueva regeneración? ¿Toma algo de lo que había? No toma absolutamente nada. Porque todo lo que había antes se va a ir, te vas a morir porque la tierra fue tomada y a la tierra volverá. Entonces, ¿qué significa? Que te está dando una identidad diferente y un espíritu diferente en ti. Te está haciendo que nazcas de nuevo. A eso se refiere la palabra, a eso se está refiriendo Cristo. ¿Por qué tantas personas que se dicen cristianas, inclusive algunas religiones llamadas cristianas, no pueden seguir con lo que la voluntad de Dios dice? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? Porque no han nacido de nuevo. Te puedes llamar, no quiero ofender a nadie, porque no se trata de eso, pero es muy claramente que si la doctrina que tú aprendes no es lo que dice las Santas Escrituras, tú estás aprendiendo cosas chuecas. Y si estás aprendiendo cosas chuecas, significa que las personas que te las están enseñando, en primer lugar, ya están chuecos. ¿No es cierto? Pero aquí la pregunta no es ellos, porque finalmente cada uno de nosotros tendremos que rendir cuentas, hermano. ¿O no? Porque a mí no me preocupan los sacerdotes católicos, no me preocupan los mormones, no me preocupan, eso no me preocupa. Lo que primero que me tiene que preocupar de mi salvación, de mi vida, ¿a quién es? A mí. Y hermano, esto es tan grave y tan delicado que te tienes que preguntar si tú has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, pues con razón vives como vives. Por razón sigues en borracheras, con razón sigues en lujuria, en adulterios, en pleitos, contiendas, disensiones. Hasta dice la palabra, no lo digo yo, por favor no me vean feo, porque lo dice el Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 6, que dice, ni los afeminados, ni los que se echan con mujeres, con hombres, hablando de hombres con hombres, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Si tú estás practicando esas cosas, ¿sabes qué, amigo? Te tengo una mala noticia. Tú podrás decir que crees en Cristo, pero no eres de Cristo, porque Cristo no es tu Señor. Porque si yo digo que Cristo es mi Rey, yo me sujeto a su autoridad y a su señoría. ¿No es cierto? ¿Cuál es la manera en que yo demuestro que Cristo no es mi Rey? Cuando yo soy el que mando, cuando todo se trata de mí. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Sí. Vámonos otra vez al Evangelio según San Juan capítulo 3, para que lo vamos a darle continuidad a esto. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ya vimos por qué le dice el Señor Jesucristo eso, porque en Ezequiel está clarititito estaba. Ellos tenían que esperar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos para que pudieran vivir de acuerdo a la piedad que Dios demanda. ¿De acuerdo? En otras palabras, hermanos, para que tú puedas hacer, antes necesitas ser. Te lo pongo más sencillo. Y ustedes me dicen qué es. Mueve su colita, levanta su patita para orinar, ladra. Perro. Esa es su naturaleza. Es perro. Otro tiene crin, relincha, tiene 4 patas, se le monta una silla. ¿Qué es? Caballo. Hace miau. Gato. Así, hermanos. Cuando tú vienes a Cristo, tú ya no te comportas como un pecador,
no debes vivir en la práctica del pecado. Tú debes vivir en la santidad, porque Cristo y Dios, antes que cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios que Él es santo. No solamente santo, sino es santo, 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 3 veces santo. Y dice el Señor, para ser santos como yo soy santo y ser perfectos como yo. Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Pues por eso te estoy dando un corazón diferente y una naturaleza diferente, para que seas así. No te podría pedir algo que no eres capaz de dar. Por eso, hermanos, a veces cuando nosotros queremos predicarle a las personas incrédulas, les queremos mandar cosas bíblicas que ni siquiera entienden por qué no han nacido en ellos, el enemigo, Satanás, les ha puesto una venda en su entendimiento que no los hace entender estas cosas. Es más, para ellos la vida es emborracharse, andar con mujeres, no sé, hacer cualquiera de esas cosas. Cosas que no vamos a juzgar, porque algunos venimos también de esos lugares. O a poco nomás yo. No, y el que se ríe sabe a quién lo está persiguiendo, ¿no? Sí, hermano. Ninguno de nosotros ha sido mejor, porque el Señor Jesucristo no vino por justos. Si tú te sientes justo, no es para ti esto. Es más, no pierdas el tiempo, te puedes ir, no hay ningún problema, no te vamos a juzgar. Pero si esto es para ti, bienvenido, porque Jesucristo vino por injustos, por pecadores, para perdonarlos, restaurarlos, limpiarlos, y que puedan tener una vida diferente. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. Dice más adelante, versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Se está hablando de los fariseos, está hablando de los hombres religiosos. No pueden recibirlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo pueden? Nosotros ya sabemos. ¿Por qué no pueden recibir todo esto? ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Punto. No tienen entendimiento, están cegados, no pueden ver. No podemos ser nosotros tan duros con personas del mundo que no han venido a Cristo si ni siquiera les has compartido las buenas nuevas de salvación. Oye, no tomes, amigo. Primero comparte el evangelio, y después que él solito, el Espíritu de Dios que muere en él, lo va a convencer y lo va a hacer que le redarguya, y por convicción propia va a dejar de tomar, de fornicar, de adulterar, de mentir, inclusive de ser homosexual. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Porque eso, algunas de esas cosas eran, algunos éramos borrachos, otros eran homosexuales, no sé, pero todos de alguna manera tenían una conducta que caracterizaba su manera de ser, me voy explicando, y que de alguna manera estaban prisioneros, porque también era un concepto. El Señor Jesucristo no solamente vino a darnos un corazón nuevo, no solamente vino a salvarlos, sino que también nos dio libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, de esas cosas que te encantan tanto y que no puedes dejar, porque abrazas, porque es parte de tu caída, es parte de tu naturaleza. Un médico me decía, le preguntaba yo, oye, y fumaba como chacuaco, se echaba 3 cajetillas de cigarro. Le decía, oye, tú eres médico y sabes el daño que hace, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no dejas de fumar? Porque no quiero. Y lo decía con un orgullo, no quiero. Pues porque le gusta, porque le encanta, porque a la carne nos encanta estar pecando. Pero cuando tú vienes a Cristo, y es Cristo tu Señor y Salvador, tu Rey, y tu espíritu te empieza a decir, a redarguir, y dices, no, ya no me siento cómodo aquí, esto ya no jala conmigo, esto como que, es más, como que ya no encajo aquí. Hay que ser creo que quién sabe, sí, perdóname, pero yo ya no entiendo estas cosas, ya no me hallo, ya comí, ya viví, ya me fui. Perdón. ¿Sabes? Esto es importante, porque dice más adelante el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Para que tú y yo podamos creer, necesitamos ver, versículo 3, y entrar, versículo 5, en el reino de los cielos. Pero tiene que haber algo antes, tiene que haber. Y la mejor manifestación de que tú ya viste a Cristo como Señor y Salvador es que te tiene que venir
un acto de contrición en tu corazón. Te entristeces porque te das cuenta que eres un pecador, que ya no quieres vivir así, que has vivido tanto tiempo a tu manera y te ha salido tan mal, pero tan mal te ha salido, que te sientes vacío, te sientes solo, te sientes hueco, te sientes cargado. Ya no quieres eso, ya estás harto de eso. Y entonces eso se llama arrepentimiento, y significa que la palabra arrepentimiento en la Biblia significa que yo cambio mi manera de pensar. Si yo iba para allá deleitándome en el pecado y en los placeres carnales, cuando vengo acá yo no quiero vivir así, porque nomás me estoy vaciando, no logro nada, y la verdad es que yo estoy seguro que Jesucristo murió por mí. Yo ya no quiero vivir a mi manera, yo quiero que Jesucristo sea mi Rey, y entonces cambio 180 grados de dirección y voy hacia Jesús. Y hermano, cuando tú y yo pecamos, no te alejes de Cristo, aléjate del pecado y acércate a Dios. Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Amén. ¿Verdad que amén? Amén. No podemos nosotros entonces vivir así, ¿sale? Y ahora sí vamos a entrar de plano a esto. Y lo tenía yo que decir para que pudiéramos entender mejor lo que vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Si antes de continuar, si esto que he dicho ha tocado tu corazón, si esto que he dicho ha movido tus entrañas y decir, chale, creo que no soy cristiano, no he vuelto a nacer, yo quiero una oportunidad. No te digo que vengas acá ahorita, pero sí te digo que te pongas de pie y vamos a orar por ti. Si alguno de los que están acá, alguien se quiere poner de pie y decir, ¿sabe qué? Oren por mí, por favor. Oren por mí. Amén. Quédate tantito, hermano. Sí. Por favor, los hermanos de SWAT, varones de SWAT, ¿me pueden atender a nuestro hermano, por favor? Wow. ¿Alguien más? Oye, no, eres un borracho, eres un adúltero, eres un fornicario. ¿Quieres seguir viviendo así? Te espera el infierno y la condenación eterna, Pero Dios te da una oportunidad, te da la oportunidad, no de recibir lo que mereces, pero sí lo que necesitas. Si tú necesitas amor y perdón y restauración, ponte de pie. Amigos, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, porque a nosotros nos vamos a rendir cuentas. A quien le vamos a rendir cuentas es a papá, a Dios. Si tienes esa convicción, ponte de pie antes de continuar, porque si no, no tiene caso lo que vamos a enseñar a continuación. Bien, Mario, bien. Así son los hombres. Bien, Mario, gracias a Dios. Por favor, hermanos, ¿me pueden ayudar a orar por Mario? Pásenle aquí enfrente, pónganse de rodillas, vamos a orar por ustedes. Ahí los hermanitos van a estar orando con ustedes. Solo te pido que sé que tocó tu corazón esto, Mario. Sé que tocó tu corazón esto, Omar. Pídele perdón a Dios. Allí en tu corazón. Porque si te digo que confieses tus pecados, ahí sí te vas a quedar calladito. No quiero que tampoco se trata de exhibir a nadie. Yo te pido que confieses tus pecados, amigo. Dile, ya no quiero ser así. En tu corazón. Yo me cansé de vivir a mi manera. Ya no quiero estar así. Díselo en tus propias maneras, en tus propias palabras. Señor, acabo de ver que Jesús es mi Rey. Y yo quiero entrar en tu reino porque quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú tomes posesión de mi vida, de mis cosas, de mi alma, de todo mi ser. Quiero ser yo tu siervo y yo quiero que tú seas mi Rey y gobiernes mi vida. Acepto tu reino en mi vida. Díselo como tú quieras y pídele perdón. Confiesa cada uno de los pecados que te acuerdes. Ya no quiero que me guste el pecado.
Señor, libérame de la pornografía. Señor, libérame de la lascivia, del adulterio, de la fornicación. Señor, entra a mi vida. Dile como tú sientas, porque Dios lo entiende bien. Dame un corazón nuevo, que ya no quiera querer el pecado. Oh Jesús, tú dices, Señor, que si yo elijo libertades, seréis verdaderamente libres, Señor. Y estos hombres vienen acá pidiendo libertad de la esclavitud del pecado que los tenía atados, alejados de ti, encaminando hacia el infierno y al lago de fuego. Señor, quieren gozarse contigo, quieren gozarse desde ahorita y gozar de su salvación, de vida eterna, Señor, en ti. Señor, ven y sana y salva, Señor. Solo tienes que decir la palabra, porque una palabra tuya basta para sanar nuestra alma. Dile a Dios, por favor, te lo rogamos. Sana y salva, Señor. Tú conoces cada corazón que estamos aquí en esta reunión, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Señor, sana y salva. Bendito seas, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue orando. Si necesitas seguir orando, sácalo. Si tienes ganas de orar, déjalo, amigo. Es Dios que está limpiando tu corazón. Los hombres lloran porque también tenemos sentimientos. Y tal vez esas lágrimas vienen del mismo Espíritu de Dios que se está consolando por vivir tanto tiempo en la opresión y vivir tan lejos de Dios. Dice la palabra de Dios que es la tristeza que viene de Dios, el arrepentimiento de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que viene del mundo es para muerte y perdición. No se espanten, dice, si está llorando es porque Dios está tocando su corazón de manera profunda y no te juzgamos, Omar, eres bienvenido, porque esto que hiciste te hace miembro de su iglesia, de su pueblo. Gracias, Dios, porque me puso esto en el corazón antes de predicar lo que tengo que predicar. ¿Quién puede decir que Cristo es su Rey y su Señor? Amén. Amén. Él es nuestro Rey. Amén. Un aplauso al Señor. Hermanos, ahora vamos a entrar en materia. Gracias, sí. Una de las cosas que queremos, una de las cosas que se nota mucho en una vida transformada tiene que ver con el carácter. ¿Y qué es el carácter? Y no me refiero a un carácter alegre, que también forma parte del carácter. No estoy hablando de un carácter débil, que de todo se enoja. Porque un carácter débil es aquel que no puede controlar su temperamento y deja fluir su temperamento. Es un carácter débil. El carácter es el que le da forma y sostiene a la personalidad. ¿De acuerdo? De hecho, el carácter, de alguna manera, es lo que realmente hay en nosotros. Gracias, Dios. Muchas gracias.
De hecho, hermanos, la palabra carácter tiene que ver con lo que realmente somos, no lo que creemos que somos. Un ejemplo. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Sí. El apóstol Pedro, en la última cena, el Señor les decía: uno de ustedes me va a traicionar. Y dijo Pedro: Señor, aunque todos estos te negaren, yo jamás te negaré. ¿No me vas a negar, Pedro? De cierto te digo que me vas a negar 3 veces. Hermanos, nosotros que tenemos Pedro, como nosotros, tenía un concepto de sí mismo, que se las podía todas, que las comía crudas y las hacía bien cocidas. Así me estoy explicando. Porque la verdad de las cosas es que vivimos en un mundo que exalta mucho a la persona. Y es más, déjame decirte que la mayoría de nosotros lo que estamos buscando siempre es la aprobación de los demás. Como que la validez, nos gusta que digan muchas cosas bonitas de nosotros, porque en eso creemos que consiste la validez, que en eso somos valiosos por la opinión de los demás. Y hay mucha gente que de alguna manera, lo que para que pueda ganarse prestigio y fama, lo que busca es dinero. Entonces no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. ¿Sí me voy a explicar? Su Dios es el trabajo, su Dios es el dinero, y no piensa en otra cosa más que dinero, y después del dinero, dinero. Y además hay otra cosa: idolatra el dinero, a tal suerte que inclusive si no tiene dinero, como que se siente menos. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar que cuando los invitan a un lado y es de cooperacha y no tienes, te sientes menos. Pues lo que pasa es que te falta hacer más de gorra café. Si te invitaron, pues dale, amigo. Sí. No, ¿por qué? Porque te voy a decir una cosa: si Dios le está poniendo eso a tu hermano o a tu amigo para que te invitarte a comer, pues es de Dios. Bendito sea Dios y gloria sea para el Señor. Tú come todo lo que te pongan sin preguntar de dónde vienen y cómo están. No sé si me explico, hermano. Pero como nos encanta hay mucho orgullo, y déjame decirte que el orgullo de alguna manera impide que nosotros podamos crecer. ¿Por qué? El orgullo de alguna manera lo que está haciendo es que nos deja ver nuestras debilidades, y siempre vemos las cosas buenas que tenemos. Es más, aunque estás bien feo y te ves al espejo, te dices: estoy bien guapo. Pues sí, pues si bajamos el estándar, sí, ciertamente vas a estar bien guapo, pero lo cierto es que solamente es tu opinión personal. Oye, valgo mucho porque soy esto, porque soy de aquello, y de alguna manera encuentras tu identidad en las cosas que haces bien, y que crees que eso te define. Al menos hay personas que inclusive piensan que son ingenieros, y son buenos ingenieros, pero cuando pierden el trabajo se quieren hasta suicidar, porque dicen: ya no encuentro ni qué voy a hacer. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran ingenieros, pero son más que ingenieros. Es como lo que le decían al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era maestro, pero no se queda en eso. Vamos a decir que era como parte de lo que Él venía a hacer, a enseñarnos. Pero la esencia de Cristo es que era Dios hecho hombre. Amén. Es Dios hecho hombre. Amén. Porque vive todavía y vive por los siglos de los siglos, no vivía. No sé si me estoy explicando. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que nosotros tenemos parámetros que los agarramos de conceptos de nuestra educación, que muchas veces esa educación no era cristocéntrica, o muchas veces es de lo que nosotros creemos que es mejor, aún inclusive alejados de lo que nos enseñaron nuestros papás, porque muchos de acá les enseñaron a trabajar, pero la verdad es que son unos flojos y perezosos. Sus papás no eran así, decidieron ellos por su propia cuenta ser perezosos. No sé si me estoy explicando, porque al final de cuentas es una decisión personal, pero también tiene que ver con el carácter. Así como Pedro, él tenía un concepto de sí mismo, de que él era incapaz de abandonar a su maestro en los momentos más difíciles de su vida. ¿Y qué pasó? Cuando vino la prueba, ¿qué pasó? Lo negó. Salió corriendo. Llegó allá, cuando llegó la señora, la mujer le decía: oye, yo conoce que tú has estado con él. Dice: no, yo jamás he estado con ese hombre. Y canta el gallo una vez. Y luego, otra vez: no, sí, hasta hablas como él. No, es más, dice: hasta hablas como ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Le salieron sapos y ranas de la boca diciéndole perada y media. Puras majaderías estaba diciendo.
como las que tú y yo no sabemos y que no debemos decir, porque los maldicientes no le dan en el reino de Dios tampoco. Esa es otra característica de un buen cristiano, que no dice leperadas. ¿Sí me estoy explicando? Si tú eres cristiano y sigues diciendo leperada, hay algo que no está bien ahí, amigo. Ten cuidado. Y los que se ríen, y es que no puedo dejar de ver los rostros que se sonríen. Ya deja de decir groserías, amigo, amiga. Ya no digas eso. ¿Pero por qué lo haces? Porque tu carácter no ha sido formado tampoco. El carácter se forma. El temperamento no, ese ya saliste. Si eres enojón y gruñón, eso ya naciste con eso. Si eres alegre, qué chido. Pero cómo reaccionas ante las diferentes circunstancias de la vida, en los momentos difíciles, ahí va a salir lo que realmente eres, quién eres realmente ahí. Como Pedrito, que cuando vino la tentación y vino la prueba así muy fuerte, ¿por qué negó al Señor? ¿Por qué negó al Señor 3 veces? Miedo. No, tenía mucho miedo. Porque tenía mucho miedo. Sabía que si lo identificaban con Cristo, seguramente lo podían apresar y también lo iban a crucificar. Pero ¿saben qué? También fue providencial. ¿Por qué fue providencial? Porque Dios había dicho que de los que le dio el Padre, no iba a perder a ninguno. Y dentro de esos todos que Dios le había dado, estaba Pedro y no lo perdió. El único que sí se perdió, ¿quién fue? El hijo de perdición, Judas, el que lo traicionó, porque ese era hijo de perdición. Aquí estamos viendo que tiene que ver el ser, hermanos. El ser determina lo que haces. Si lo que tú haces no refleja lo que eres, algo anda mal. Algo anda mal. ¿Sí me voy explicando? No te engañes. Dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios aman a sus hermanos. Si tú no amas a todos tus hermanos y haces diferencias en tu corazón y ese tipo de cosas, hermano, a lo mejor hay algo mal en tu corazoncito. Puede ser que no estés entendiendo porque no has podido ver ni entrar en el reino de Dios. Les voy explicando. Oye, hermano, pero ¿y los enemigos? A esos especialmente hay que amarlos. Oye, pero ¿cómo? ¿Que no has entendido que tú y yo antes de venir a Cristo éramos enemigos de Cristo? Tú y yo éramos enemigos del cielo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo ahora mora en mí. Y yo ahora soy capaz de amar aún a mis enemigos. ¿Y quiénes son mis enemigos? Pues el que se opone a la verdad de Cristo. Ahora no es que se oponga a mí, es que se oponga a Cristo. Y si se opone a Cristo, pues amigo, pues no te extrañe que te vayan a perseguir, que te vayan a calumniar. El Señor Jesucristo lo dijo así. No crean ustedes que les va a ir mejor que a mí. No nos engañó el Señor. Eso no lo hizo. Si a mí me han perseguido, ustedes también nos van a perseguir. Y hermanos, la verdad de las cosas es que se están acercando los tiempos en que va a venir una persecución. Y si ven las cosas como se está manejando la política mexicana, no tarda mucho en que nos vengan a perseguir. Y ahí se va a ver quién va a salir corriendo y quién se va a quedar a recibir los cocolazos. Por eso es importante esto que quiero compartirles, hermanos, porque yo veo que el carácter de la iglesia, no específicamente en este, que lo hay, sino en general el carácter de la iglesia no está mostrando el carácter de Cristo. Ha dejado la influencia del mundo de tal manera en el mundo que ha empezado a ver cómo el mundo ve las cosas y no como Cristo las ve. Lo que antes era un claro pecado, ahora como que ya empiezan a justificar. Porque no sé por qué ahora están viendo una nueva teología, una nueva corriente de pensamiento teológica que ven a Dios como un terapeuta cósmico que te va a sanar de todos tus traumas y tus problemas. No es así, hermanos. Él no viene a curar traumas. Él no lo hace así. Tú tienes que abandonar tu vida, entregarte a Cristo y Él te va a sanar y te va a purificar. Pero en la medida que tú obedezcas y no te victimices, porque ciertamente todos hemos recibido pecado de otras personas que nos han lastimado. Todos lo hemos recibido. Pero no nos hagamos tampoco los santitos, porque también nosotros hemos hecho mal a otros. ¿No es cierto? Y si Cristo perdonó nuestro pecado, que para ti puede ser no muy grave, bueno, déjame decirte que todo pecado es una ofensa directamente contra Dios mismo. Y si a ti te parece poca cosa ofender a Dios,
Amigo, no estás entendiendo absolutamente nada, porque Dios es eterno, Dios está en el trono, Dios está en los cielos y no va a dar por inocente al culpable. Dice la palabra de Dios, contra lo que mucha gente enseña ahora en el Evangelio, es que Dios está airado todos los días contra el impío. Hermano, ¿qué es un impío? Alguien que no tiene temor de Dios. ¿Quién es una persona que no tiene temor de Dios? Es que no vive como Dios dice, sino que vive como se le pega la regalada gana. Hay cristianos que se dicen cristianos. Se supone que deben ser gente pía. La palabra pía significa alguien que teme a Dios. Y como teme a Dios, pues es mi padre, yo lo amo, lo obedezco por amor, pero también le tengo miedo. Porque no sé tú, hermano, pero a mí sí me disciplina papá. A mí sí me ha disciplinado mi papá. ¿Y quién es mi papá? Nuestro Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Cuando no lo he hecho bien, recibo las consecuencias. A veces nomás con recibir las consecuencias ya tengo para sobarme un buen rato, porque duele. ¿Quién de ustedes ha sentido la bendición de la disciplina de nuestro Padre Celestial? Amén. Bendito sea Dios, porque ustedes son hijos y no son bastardos. Los bastardos se mueren. Ahí lo dejan. Que viva como quiera. No sé si me explico. Pues es con tus hijos también. Pues si tú eres papá y ves que tu hijo se está portando mal, no lo amarías si no lo corriges. Si lo dejas que haga lo que se le pega la regalada gana, bueno, tu culpa va a ser si se pierde. Entonces no lo amaste. Entonces de repente sí se necesita la varita. ¡Ay, la varita! En el mundo está prohibido, brother, pero a mí no me importa lo que diga el mundo, porque yo obedezco a mi Señor y así dice la palabra de Dios. Dice, la necedad está ligado en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él, porque por naturaleza somos bien necios. Hermanita, hija, quinceañera, jóvenes, si te han dado tu zurra, porque dale gracias a Dios, porque bien que te la merecías, y hay un acto de amor profundo en esa disciplina. Te quieren mucho, hijo, mucho, aunque no lo quieras creer, aunque te dé risa. Pero yo les doy gracias a Dios los chacazos que me metió mi madre, los purazos que me metió mi papá, porque me quería mucho, no quería que yo estuviera ahí haciendo de las mías. Y cuando eso no sucede desde temprano, déjame decirte que si no te corrigen tus padres, cuando crezca ese hijo, lo va a corregir la policía y hasta la cárcel va a dar. Allí está en la cárcel aquellos muchachos que nadie los corrigió. De ahí vengo, yo voy los miércoles a predicarles. Interesante, en la escuela no reciben Biblias, pero ahí sí me la reciben la Biblia y me reciben a mí. Es muy raro, pero así pasa. Hermanos, ¿cómo es tu carácter? Y no me refiero a que seas gruñón, porque bueno, ya sabemos quiénes son gruñones aquí en la iglesia, ¿no es cierto? No digan nombres ni volteen a ver a nadie, por favor. No se trata de eso, porque no estamos para juzgar. Pero un mal carácter es un carácter débil, que se deja llevar por lo que siente, se deja llevar por lo que de alguna manera se le antoja. No sé si me explico. Eso es. Vamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 10. Hay dos tipos de carácter. El carácter que viene de los hijos de Satanás y el carácter que viene de los hijos de Dios. Juan 10, 10. El Señor Jesucristo está hablando acá. Está con sus discípulos. Y les dice Juan 10, 10. El Señor Jesucristo habla. Dios, hecho hombre, nos habla en ese versículo y dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De quién está hablando este que hurta, mata y destruye? El diablo. Hermano, pero yo no hurto, yo no mato, yo no destruyo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Segunda de Corintios capítulo 11.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿De quién está hablando el Señor Jesucristo aquí? Está hablando de hombres religiosos que aparentan cosas, pero no han vuelto a nacer, obviamente. ¿De acuerdo? Son personas que en carne esfuerzan, se disciplinan y buscan hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, pero pasa una cosa, que cuando tú no vendes a nacer de nuevo, tarde o temprano te vas a cansar. Tarde o temprano dices, ya me aburrí de vivir en santidad, ya no quiero seguir viviendo así. Amigo, te tengo una noticia, si esto está pasando es que tú nunca fuiste salvo. Tú eras un hombre religioso, que estabas aparentando cosas, pero no tenías esa convicción real. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, le duele pecar. Un verdadero cristiano quiere vivir solamente lo que quiere es buscar agradar a su Señor. Hermanos, ¿cuántas veces estás sorprendido llorando, pidiéndole al Señor que se manifieste en tu vida, suplicando porque sientes un vacío, porque tu corazón está seco y necesitas la presencia de Dios en tu corazón? ¿Cuántas veces? ¿Quién no ha sentido? ¿Quién ha sentido esa necesidad? Amén. ¿Me entienden, hermanos? Saben de qué estoy hablando perfectamente. Pero una persona que no conoce eso, no entiende lo que le estoy diciendo. Hoy entra aquí, cree que cumple, porque aquí es como un checklist. Vienen el domingo, checan la lista, se van al mundo y viven como si no hubieran escuchado absolutamente nada. Les entró por aquí y salió por este lado. Es más, déjame decirte que hay personas que, sabiendo que la palabra de Dios, este maravilloso libro que Dios nos dejó, es la palabra bendita de Dios para que podamos comer y alimentarnos, es nuestro pan de cada día, su palabra, y no lo quieren leer y se hacen los que no quieren leerlo y no quieren leerlo, y aunque lo leen, lo ignoran. Saben lo que tienen que hacer y no hacen lo que dice la palabra de Dios, porque no tienen carácter. No tienen carácter. Y déjame decirte que el carácter se tiene que forjar. Es una disciplina, hermanos. El apóstol Pablo decía que era como alguien que va a las Olimpiadas, porque ya existían Olimpiadas en aquella época. Los griegos inventaron las Olimpiadas. Entonces, el que quiere ganar una corona, ¿qué tiene que hacer? Como se tiene que poner así, hacer más o menos así. No, no es cierto. Había una vez ya no hay nada. No solamente el recuerdo. Pero sí les puedo decir claramente, hermanos, que lo que sucede es que si tú no te disciplinas en las cosas espirituales, tú no vas a poder crecer, no vas a poder forjar tu carácter cristiano. Porque sí es verdad que Dios nos dio su corazón nuevo y Dios nos dio un espíritu nuevo, pero sabes una cosa, que vivimos en esta carne de pecado, y a la carne de pecado le encanta el pecado. Nada más yo. Bueno, por lo menos yo quien me dijo que no estoy solito. Yo creo que todos, de alguna manera u otra, sabemos cuáles son nuestras debilidades y para dónde masca la iguana, decimos en el mundo. ¿No es cierto? Entonces, si sabes que por ahí está mal, ya no vayas para allá, aléjate de allí. Si sabes que hay amistades que no te benefician, no te sigas juntando con eso. Es que las quiero convertir. Ya hay muchachos ya hay chicas que quieren andar con incrédulos porque los quieren convertir. Y déjame decirte una cosa bien interesante, que es más fácil jalar de abajo, desde abajo de arriba para abajo, que jalar de arriba hasta pues sí me explico, ¿verdad? Sí, ya me falla. ¿Así o así? Hermanos, tuve una desbalada, entonces mi cerebro ya la cuida, yo no jalo. Entonces otra, sí me entendieron. Si tú te das cuenta que vas a ayudar a alguien que está abajo, Pesa más. es más fácil que tú queriendo jalarlo, te va a llevar de cuajo. ¿No es cierto? No, mira, en primer lugar, déjame decirte que tú no vas a convertir a nadie, porque no está en nosotros convertir a nadie. Lo único que se hace aquí es predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios con su espíritu que está en ella, porque es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la que hace la obra, hizo la obra aquí, hermanos. No fui yo, no, fue su espíritu, fue su palabra la que actuó aquí. Es la que está actuando aquí, hermano.
Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros solamente estamos haciendo nuestra chamba. Y los resultados dependen del patrón. ¿Y qué patrón tenemos? ¿Qué rey, qué señor? Mira, es que te pones la piel de gallina. Es tan amoroso, es tan hermoso, es tan precioso. No nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay amor en Él. Él es un Padre bendito. Entonces, hermano dice ahí que hay falsos profetas. Hay gente que enseña mal. ¿Por qué enseña mal? Porque no está buscando la gloria de Dios, no está buscando la gloria de Cristo. ¿Qué gloria está buscando? La propia. La nuestra, la propia. Hay gente que piensa que sin Él no habría iglesia. Híjole. Es horrible que alguna persona pueda vivir engañada de esa manera. Que pueda vivir en tanta oscuridad pensando que es por Él que hay iglesia. Hermanos, yo lo único que puedo observar es que ciertamente nunca he sido un hombre muy simpático, muy agradable, y a esta iglesia siempre llega gente nueva. Y no es por mí, obviamente, no es por Manuel. A lo mejor creo que tiene un gesto más adulto que el mío. Siempre parece que está enojado, pero se le quiere, a pesar de su cara. Sí, lo que te queremos, tú sabes que te queremos. Y nosotros tampoco tenemos una cara muy agradable, ni somos muy simpáticos precisamente. Y aquí viene la gente. ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? Cristo. Nuestro Señor, el Espíritu de Dios es el que mora aquí, está gobernando aquí, hermano. Y la gloria sea para Él. Amén. Por eso, hermanos, dice aquí que había, versículo 13, porque estos falsos apóstoles, fíjate, no está diciendo ni siquiera una persona como, ¿cómo te voy a decir? Un pastor, porque hay gente que se autonombra pastor. Estos cuates se autonombran apóstoles. ¿Qué es un apóstol, hermano? Es alguien que fue testigo de las enseñanzas de Cristo y recibió una indicación precisamente de Cristo. Oye, ningún apóstol ha podido ver a Cristo cuando estaba aquí en la tierra, porque ese ministerio ya pasó, ya no existe, ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles, y mucho menos apóstolas, y mucho menos hay ¿cómo le dicen? Pastoras. Yo sé que les va a arder mucho, pero no puedo, esta palabra de Dios. No hay pastoras. Es más, como no entienden muchas veces, piensan ellos que porque el pastor tiene una esposa, pues si él es pastor, entonces la esposa es pastora. No, hermano. Así como el doctor puede tener una esposa que no sea médico, no porque si esté casado una mujer con un médico va a ser médico. Así igual así. Además, esa función, ese ministerio pastoral en las mujeres no está declarada en la Biblia. ¿De acuerdo? No lo digo yo, no me vean feos feministas, no me veas feo, hermanita. Yo te quiero mucho. Pero es lo que dice la palabra de Dios, es lo que estoy haciendo nada más. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué quieren hacer el versículo 14? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué significa esto? Pues, hermanos, que evidentemente hay muchas, por eso dicen, bueno, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas y por qué hay tantas corrientes de doctrina? Porque hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos maestros que están enseñando cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, porque se alejan del texto sagrado. Y lo único que están queriendo es ganar adeptos para sí, no para Cristo, para sí mismos. Cuidado con eso. Hay mucho de eso. Hermanos, cuando tú buscas servir al Señor con la intención de que te vean a ti, tú estás robando. También te estás robando. Cuando tú ministras, tú lo único que tienes que hacer es agradar a tu Señor y hacerlo por amor a la congregación, a todos los hermanos. Lo haces por amor. Porque déjame decirte que a nosotros no nos pagan. ¿O te pagan a mi mamá? Acabamos como las gallinas. Además sale uno bonito, dice como Margarita. Sí, hermanos, porque aquí no tenemos un sueldo. Es más, hay una corriente de hermanos que dicen que inclusive el mismo apóstol Pablo
tenía un negocio de venta, hacía tiendas y las vendía para poderse sostener. ¿Por qué no debemos cargar así la iglesia? Llegará un momento que crezca esto y que necesitemos un pastor en tiempo completo, entonces mal haríamos si no le estamos ayudando para la manutención del ministerio, ¿de acuerdo? Pero ahorita no. Y además un sueldo no es para que viva brillantemente, sino para que tenga todo suficiente. Ya se verá en su momento, pero ahorita olvídense, no les vamos a sacar dinero, o sea, nadie da de eso allá acá. ¿Salud? Después sí le sacamos. Dice, 2 mata, dice. Juan capítulo 8, versículo 44. No es cierto, nunca le sacamos dinero, todo es voluntario. Y si dan, no creo que el que no da se vaya al infierno, no, que es cierto. Y que si dan te vas a hacer millonario, tampoco es cierto. Juan 8:44. Fíjense, ¿cuándo matas? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Levante sus manos aquí los que han mentido. Levante su mano. Porque antes éramos hijos del diablo. Bueno, y si sigues mintiendo, y es tu práctica de vida seguir mintiendo, tú sigues siendo hijo del diablo, no te engañes. No te engañes. Porque los hijos del diablo mienten, engañan, aparentan, porque también es una mentira. Aparentar lo que no eres es una mentira también, hermano. No sé si me explico. Cuidado, hermano. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla. Destruye. ¿Cómo es que mata? ¿Sabes cuándo mata? Cuando una persona mata, es cuando tú, por tu vida, no le estás mostrando el evangelio de Cristo tampoco a una persona. Estás reteniendo la verdad. Tú tienes las llaves del cielo. Tú y yo tenemos las llaves del cielo. ¿Cuál es la llave del cielo, hermanos? El evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Lo que al principio se predicó, ese es el evangelio de Cristo. Es lo que se hizo. El evangelio de Cristo es decirle, ¿sabes qué? Tú estás muerto en tus delitos y pecados, te vas a ir al infierno, pero Cristo murió por ti en la cruz y te arrepientes. La obra de Cristo en la cruz va a obrar a tu favor para que los que tú tenías que haber pagado, Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice. Y es lo que hicimos, es lo que dijimos. Y el Espíritu de Dios vino, tocó los corazones, redarguyó, y aquí hubo una persona que se arrepintió y vino a Cristo. Tuvo un nacimiento nuevo. Y lo vamos a confirmar después. Pero vamos a ver. ¿Cuándo lo vamos a confirmar? Cuando lo que dice con su boca se ve en los hechos. Porque si dice Jesucristo, bríncale, ¿qué vas a hacer? Brincar. ¿Por qué vas a brincar? Porque obedezco. Porque Cristo me dijo que brincara. Y si te digo, córrele, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido quieres que corra, Señor? Y si te dice, bautízate, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué te vas a bautizar? Hombre, tú no te preocupes, Dios te dijo que te bautices y tú bautízate. Porque es un acto de obediencia. Porque yo no puedo decir que Cristo es mi Señor, me dice que me bautice y no me bautizo. Porque entonces no estoy obedeciendo a Cristo. Así de sencillo. ¿Ya se bautizaron, hermanos? ¿Quién le falta de bautizo? ¿Quién ha sido el desobediente? Ay, todos así, nadie quiere levantarse, ¿no? Todos muy obedientes, ¿no? Mentirosos, aquí dice que son mentirosos. Dice Lucas capítulo 22, versículo 47, cuando dice destruye. 47. Lucas 22, 47.
el diablo destruye, hermanos. Y alguien quiere también. Lucas capítulo 22, versículo 47. Yo creo que todos lo tengamos para que. Levante su mano que ya lo tiene para que pueda ver. ¿Ya? Fíjense cómo dice el versículo 27, luego 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ella y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué estaba haciendo Judas? Entregándolo para que lo matara, traicionando. Evidentemente, hay una parte en la escritura que dice que el diablo, Satanás, entró en el corazón de Judas. Como no estaba, su corazón estaba vacío, no había nadie. Entró Satanás a su corazón y hizo lo que Satanás hace: destruir. ¿Y qué era lo que iba a querer hacer? Destruir. Y lo que Satanás siempre quiere hacer es destruir la verdad a través de la mentira. Hermanos, ¿se puede destruir la verdad con la mentira? ¿Se puede? No se puede. Pero sí te puede destruir a ti, que es lo más interesante del caso. Si tú vas contra la verdad, tú eres el que te vas a estampar contra la verdad. Y fue lo que le pasó a Judas. No podía de alguna manera destruir la verdad, que es Cristo, pero se destruyó a sí mismo por la tentación de Satanás. El diablo quiere destruir. Y si tú no te mantienes fiel a tu palabra, si no haces las cosas, si no te alineas a las cosas que Dios dice en su palabra, vas a estar también destruyendo, porque vas en contrasentido. Tú solito te vas a destruir, o inclusive puedes malinfluir a otros, los puedes hacer que se tuercen y se pierdan, y se van a condenar contigo, amigo. Amiga, ten mucho cuidado con lo que enseñas, pero también ten mucho cuidado con lo que testificas con tu vida, porque tu vida puede ser inclusive de tropiezo para que otros no vengan a Cristo. Porque a lo mejor no hemos entendido que una persona que no ha vuelto a nacer, no le puedes pedir que viva como alguien que ya nació. Entonces no le puedes poner: oye, ya no digas mentiras, oye, ya no tomes, oye. Y luego además no es eso, sino que lo aumentas de tu cosecha, como los fariseos hacían, que aumentaban de su cosecha. No bailes, porque bailar es pecado. Es lo que dice la Biblia, que bailar es pecado. No sé si me estoy explicando, pero si tú lo aumentas, lo único que estás haciendo es que estás poniendo tus propias convicciones. Ahora, puedes bailar para el Señor, pero también si estás bailando para deleitar tu carne, entonces está chueco. Porque puedes estar bailando para traer la mirada a ti y estar provocando cosas que no se deben. Entonces sí es pecado. ¿Sí me estoy explicando? No es que sea en sí, no es como, no en sí es que sea malo bailar, pero pues si tú bailas para atraer la atención de las personas para ti y quieres que te observen a ti, y lo haces para deleitar tu carne, y además escuchas música que de alguna manera no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, sino contradice lo que la palabra de Dios dice, pues estás haciendo de tropiezo y también estás destruyendo el testimonio y vida de otros. ¿Sí me estoy explicando? Pues tengan cuidado también con eso. Hechos 1:16, hermanos. Hablando precisamente de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: varones hermanos, ya lo tenemos todos, perdón. ¿Sí? Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Oye, ¿y saben quién mató a Judas? ¿Quién mató a Judas? ¿El solito? Sí, obviamente sí, hermano. El diablo le metió esa falta de esperanza, y él se suicidó. Qué interesante que todos los traidores se mueren por su propia mano, ¿no? Todos los traidores mueren por su propia mano. Y vean en la historia, te vas a quedar con la boca abierta, pero es verdad. Judas se mató, y cuando se colgó,
Dice que se estrelló contra las piedras y se reventó. Todas las entrañas fueron a ver por ahí. Puede haber un acto más claro de la destrucción que puede causar Satanás, porque contra la verdad nadie puede, hermanos. Nadie puede contra la verdad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Diez, 12:10. ¿Ya lo tenemos, hermanitos? Dice el versículo 10: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que hace Satanás? Otra de las características: está de acusador. Hermanos, a veces tú estás también ahí acusando a los demás. Hermano, Dios mío, por favor, que le parta un rayo. Oye, no manches. No, Señor, intercede por, sálvalo. Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Me insultó, yo le compartí el evangelio, pero me insultó. Ay, tú, ¿cuánto? Al Señor Jesucristo le escupieron, le arrancaron la barba, le pusieron corona de espinas, lo flagelaron, y todo por tu causa y la mía. Y tú te quejas porque nomás hablan mal de ti, porque eres cristiano. Que hablen, hermanos, eres bienaventurados, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados. Cuando hablen mal de ustedes mintiendo, Que los vituperen. bienaventurados son, porque así hicieron con los profetas. Y si a ti te están diciendo, te están vituperando por decir la verdad, pues eres bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado por eso? Amén. Amén. Somos bienaventurados. Mateo capítulo 16, versículo 21. Estamos viendo el carácter del... Mateo capítulo 16, versículo 21. Estamos viendo el carácter del diablo. Y que nos parecemos, que algunos se parecen a él, ¿no? Yo no, dices. Yo no. Mateo 16, 21. ¿Sí? A veces, dice la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, cuando tú estás poniendo solamente cosas en las que te vas a agradar, en las cosas de los hombres, y le das por encima de lo que tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, tú estás actuando como Satanás, porque tú estás buscando agradar a los hombres. Te encanta que te digan cosas bonitas a ti, te encanta que te exalten. A Jesucristo no le exaltaron mucho, ¿verdad que le dijeron cosas bien feas? En una ocasión hasta lo dijeron de la mamá. ¿No me creen? Sí, cuando le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, le estaban diciendo que su mamá que era una fornicaria, y no entendían que ella había sido concebida por el Espíritu de Dios. Era un insulto a su mamá, un insulto muy fuerte. Y si hubiera sido mexicano, no sé qué hubiera pasado, pero sí lo reventábamos nosotros en ese momento. No sé si me estoy explicando, pero el Señor no lo hizo así. Es diferente, ¿no? El carácter de Cristo es muy diferente. Y si lo analizas y te comparas con Él, como que no nos parece mucho, porque apenas te dicen algo y ya estás como cautivo, bien calientito, ¿verdad? El Señor Jesucristo le escupían, le decían. Luego lo levantaron de la cruz y dijo: Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Y saben por qué no saben lo que hacen? Porque el demonio les ha tapado el entendimiento. Y lo que ellos creen que están haciendo obras para Dios, en realidad lo están haciendo para el diablo, que es su Dios. Y a ti, que a mí, que ya nos amaneció, tenemos que poner hasta la otra mejilla con tal de que esa persona venga a Cristo. Porque para eso estamos acá. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad para alumbrar un mundo en tinieblas, hermanos. Pero alumbrar en un mundo en tinieblas significa que debemos ser sal y debemos ser luz. La sal afecta. La sal afecta el sabor. ¿Y sabes por qué no he sido consumido esta tierra? Por los hijos de Dios que están afectando cuando son sal y cuando son luz. Y la luz tiene que ver cuando alumbra en un mundo de tinieblas, la alumbra con la verdad, aunque por ello seamos perseguidos. Amén. Ahora vamos a ver los que tienen el carácter de Cristo. Y ahí nos vamos a examinar. Ahí estoy, ya me vi, vas a decir. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Juan 8:45, por favor, hermano. Juan 8:45, ¿ya lo tenemos? Fíjate cómo dice. Está hablando el Señor Jesucristo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El Señor Jesucristo en esta parte de la Escritura está hablando con los fariseos y les está diciendo algo muy sencillo. Yo estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me crees? Si yo sé quién soy, yo sé de dónde he venido, pero tú no me crees. Hermano, hermana, amigo o amiga, si tú en un momento dado vienes acá y estás escuchando la palabra de Dios y no crees que esto es palabra de Dios, fíjate lo que dice. Dice más abajo, porque se hace una pregunta. ¿Quién de ustedes me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué de ustedes no me creen? La respuesta está en el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué hace? Las oye. Él tiene la capacidad de oír lo que Dios dice. Hay unos que tienen oídos y no ven. Tienen ojos, pero no ven. Son como ídolos. Inútiles. Espiritualmente hablando, claro está. No se ofendan. Bueno, oféndanse. Porque finalmente no lo digo yo espiritualmente, es lo que dice la palabra de Dios. Y si te sientes ofendido, entonces te estás siendo confrontado, amigo. Y es bueno, porque Dios está hablando aquí. Oféndete para bien. No sé tú, pero cuando me compartieron, ni siquiera, yo me acuerdo que había, cuando yo recién vine a Cristo, yo creo que todavía me costaba, todavía no me había convertido bien, pero cada vez que ese hermano hablaba, yo tenía ganas de reventarlos, le voy a decir por la verdad. Porque decía todo lo que decía, parecía que me lo estaba diciendo a mí. Y me insultaba y me ofendía. Y oye, ¿quién se cree este canijo para andar diciendo esas cosas? ¿Se sienten así de repente, hermanos? ¿Sí? Es que Dios está hablando, les a ustedes. No se enojen conmigo, es el que está hablando. Así que sonrían, porque los ama el Señor, porque están escuchando y están entendiendo. Eso es mucho, hermano. Eso es mucho. Porque aquí no entiende. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no sois de Dios. ¿Se acuerdan del nuevo nacimiento? Ellos vieron y entraron en el reino donde Cristo es su rey, es su Señor. Y entonces iban a escuchar a su rey. No solamente eso. Juan capítulo 10, versículo 27. Vámonos a Juan 10, 27, por favor. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Ya lo tenemos, hermanitos? Estamos viendo ahora el carácter de Cristo, ¿de acuerdo? Los que tenemos el carácter de Cristo, hacemos lo que Cristo hace. Casi a Cristo. Él no vino más que a hacer la voluntad de su Padre que lo envió. No hizo otra cosa. Y nosotros, como buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hacemos lo que Cristo nos dice que hagamos. No hacemos otra cosa, ¿verdad, hermanos? ¿Quién dice amén? Amén. No todos dijeron amén, pero ya vamos ganando. Dice el capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me sigue, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo ahí? ¿Sabes qué? Si tú tienes el carácter de Cristo, si tú naciste de nuevo, de una manera ilustrativa, lo que está diciendo, así como un pastor cuando habla, las ovejitas que son de su redil van a seguir a su pastor. En Medio Oriente, a diferencia de aquí en México, en estos lugares hispanoamericanos, las ovejas normalmente van hacia adelante y el pastor las va arreando y les va pegando con su vara para que vayan hacia adelante, ¿de acuerdo? Allá en el Medio Oriente es al revés. Allá en el Medio Oriente va el pastor, va caminando enfrente de todas y él les habla, les chifla, les hace un sonido especial que ellas solamente conocen, y como saben que es su pastor, están siguiendo nada más a ese pastor. Se pueden venir muchas ovejas de muchos otros pastores y se pueden revolver esas ovejas con eso, y están ahí conviviendo los pastores con otras ovejas y sus ovejas que conviven entre ellas. Y dice uno de los pastores, sabes que ya me voy. Entonces le chifla a sus ovejas. Y entonces sus ovejas lo que hacen es que lo siguen a ese pastor. ¿Por qué? Porque reconocen el chiflido, reconocen la voz de ese pastor y siguen a ese pastor. Las ovejas de Cristo, ¿qué hacen? Escuchan a Cristo y lo siguen. Y cuando digo que lo siguen, y cuando está diciendo que lo siguen, lo que está diciendo muy claramente es que obedecen lo que el Señor les dice. No les entra por aquí y les sale por allá. No vinieron un domingo a escuchar la palabra de Dios para salir al ratito y viven como si nunca hubieran escuchado absolutamente nada. No. Se sienten mal, se sienten compungidos, se sienten que no están haciendo las cosas bien. Me voy explicando, hermanito. Me voy explicando. Por eso dice ahí, versículo 28, y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? Cristo. Cristo es el mismo que nos da vida eterna. Hermanos, y cuando dice vida eterna, ¿qué se entiende por eterno? ¿Tiene fin? ¿Es para siempre? ¿La salvación es para siempre? Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Dice, versículo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es mayor que Dios? ¿El diablo? No, amigo. Él es una criatura, un ángel, un arcángel que cayó porque no se conformó con ser un arcángel. Quiso ser igual a Dios, quiso vivir sin Dios. Como muchos que se dicen cristianos pero viven sin Dios. ¿Sí me voy explicando? Versículo 30. Yo y el Padre, ¿cuántos son? Es el mismo Padre en Cristo quien está sosteniendo nuestra salvación. Él es el creador del universo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar la grandeza de la creación del infinito de Cristo, de lo que hizo Dios? ¿Alguna vez te has ido a la playa? Ya has visto el firmamento en la noche a las 4 o 5 de la mañana, ya has visto cómo está el cielo estrellado y el mar en toda su inmensidad, y tú parado en la arena y te sientes chiquitito, porque estás viendo toda la grandeza de nuestro Dios. Amigo, ese es el que te sostiene. El creador de todo eso es el que te tiene en su mano y te va a sostener y no te va a soltar porque te ama. Y si te queda alguna duda, la cruz de Cristo te demuestra que te amó hasta la muerte, y muerte de cruz, para que tú no tengas que ir al infierno. ¿Alguna vez te has sentido que no te aman? No seas bárbaro, no decir bruto. Voltea a ver a Cristo. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Porque tú tienes muchos amigos, pero cuando viene el momento de la prueba, todos salen corriendo, ahí se quedan luego tus papás. Si es que está tu papá contigo, porque hay algunos que también ya se van, ya se fueron, nos dejaron ahí abandonados. Pero Cristo no te deja. Dios no te va a dejar, porque Él siempre cumple lo que dice. Él te ama a tal grado que dio a su propio Hijo para morir a ti en la cruz del Calvario. ¿Quién dice amén? ¿Quién se siente amado por Cristo? No todos, porque les falta fe, porque no conocen a nuestro Señor. Versículo 31. Entonces los judíos
volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué los judíos querían apedrearlo? Después de decir esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le creían. Porque les incomodaba su presencia. Porque les incomodaba su presencia. Oye, es que si siguen a esto, me van a quedar mi influencia. Me van a quedar los diezmos. Me van a quitar mi ofrenda. Nos acababa el negocio. Se les acaba el negocio, ya no voy a poder tener allí mis animalitos, ya no voy a poner mis tiendas de cambio, donde cambiaba yo monedas, llegaban los judíos a las fiestas, llegaban y cambiaban. ¿De quién creen que eran los puestos? Pues de los fariseos, que mercadeaban con la fe. Esos. Oye, hermano, ¿por qué tenemos la tiendita acá? No, aquí no estamos mercadeando, la tiendita es para la administración de acá. Y si tú crees que lo que vendemos en un día alcanza para todos los gastos, no tienes idea de lo que cuesta estar aquí. De veras. Tampoco puedes, o sea, de la tiendita no alguien vive. O si hermana se gana mucho. Pero si ayuda, algo ayudará. Y Dios lo multiplicará. Porque Dios, cuando se da de corazón, lo multiplica y lo hace sobreabundar. Amén. Amén. De veras, Dios lo hace sobreabundar. Versículo, así como los peces y los panecitos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos panes había? Los que estuvimos hoy en el pan maestro, 5 panes. 5 pases. ¿Cuántos pececitos? 2. ¿Ya cuántos alimentó? 5.000. 5,000. ¡Para su mecha! ¡Para su mecha! Ese es nuestro Dios, hermanos. Amén. No hay imposible, no hay imposible. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, hermano. Si alguna duda cabía acerca de lo importante que es tu carácter, pues empieza a disciplinarte. ¿Sabes por qué te pide que te disciplines? Porque la carne no quiere. La carne no quiere nada con Dios. Y cuando no quieras orar o no quieras leer tu Biblia, fórzate así como se levanta un atleta. No me quiero parar para ir a correr. No la hagan como yo, que digo que voy a ir a caminar todos los sábados, todos los días sin problema. Pero eso sí, leo todos los días mi Biblia. Ojalá también sea disciplinado para las cosas físicas, pero no importa, porque mucho ejercicio no sirve mucho para la piedad, dice la palabra de Dios. Pero si tú te disciplinas en las cosas de Dios, pasando tiempo con Dios, vas a crecer y tu carácter se va a ser transformado. Fíjense lo que sucede. Ya para terminar, hermanos. Ya perdí mi Biblia. Mateo capítulo 25, versículo 31. Ayúdanos, por favor. Capítulo 25, versículo 31. ¿Ya lo tenemos, hermanitos? Fíjate muy bien lo que dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre, está hablando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, pon mucha atención porque no está hablando cualquier persona, está hablando el mismo Dios, está hablando nuestro Salvador, está hablando nuestro Rey. Y cuando nuestro Rey dice algo, nosotros vamos a escuchar, porque además, si somos ovejas de Él, vamos a prestar mucha atención y vamos a seguir lo que nos esté diciendo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos y los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ojo, ¿a quién pone a su derecha? Las ovejas. Las ovejas, ¿qué características tienen esas ovejas? Que oyen y siguen al Señor. ¿Qué características tienen esas cabritas? Necias. Como cabras y machos y hembras. Me estoy explicando. Necias. Se les dice, no quieren entender, porque tiene que ver con su naturaleza. Las ovejas siguen a su pastor por naturaleza, las cabritas no. Entonces pone unas a la derecha y otras a la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha. ¿Quién es ese rey que va a decir que se pongan a la derecha? Cristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, lo que está diciendo es que tú eres una oveja. Tú no puedes ser igual. Tu corazón late un ritmo diferente. Late al ritmo de nuestro Señor y Salvador Jesús, que Él es piadoso, Él es amoroso, Él es misericordioso, no señala los pecados, no juzga a los otros, sino que va y los salva, los sana. Si tienen hambre, les da de comer. Si tienen frío, los viste. Porque déjame decirte que espiritualmente estábamos así tú y yo, desnudos, sin ropa, miserables. Y si no, te invito a que veas al espejo de los 10 mandamientos. Y eras un miserable, pobre, que no tenías nada. No entendías nada absolutamente de Dios. Ni sabías siquiera que ibas con camino al infierno. Pero en la gracia y su misericordia Él se reveló y nos dejó su espíritu y su palabra para que podamos entenderlo y conocerlo a través de ella. Eso es lo que hace nuestro Señor. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Pero fíjate cómo lo dice la palabra de Dios: apartaos de mí. Y lo dice, ¿qué va? Malditos, y tiene una coma. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Y fíjate cómo le dice todavía Señor. ¿Eso Señor? Ya no. Y sin embargo todo el mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor el día del fin. El día del fin, vamos a ver a todo pueblo y nación, a grande y a chico, a todos postrados delante del Rey, y vamos a decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Todopoderoso. Y hermano, tienes dos opciones: o lo puedes hacer ahora, o lo vas a hacer allá hincado cuando ya no haya remedio. De todas maneras le vas a decir Señor. ¿Cuándo le quieres decir Señor? ¿Ahora o cuando venga Él? Ahora, hermano. Dice versículo 45: entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a hacer? Porque le creyeron, porque le siguieron, porque le obedecieron. Yo no puedo decir que creo en Cristo, que es mi Señor y Salvador, y sigo viviendo en la inmundicia de mi pecado. Hermano, tal vez, si has escuchado esto, tal vez, me imagino, puede ser que saliste algo raspado. ¿Quién salió raspado? No levante su mano. Porque es entre ustedes y Dios. A mí me van a dar cuenta. Pero ¿por qué no? Ponte de rodillas. Pídele perdón. ¿Y sabes una cosa? ¿Por qué es posible? Porque todavía, si tú sientes ese pesar en tu corazón, es que eres oveja. Si no sientes ese pesar, si te vale gorro, entonces eres cabrita, no eres oveja.
Vamos a orar, hermanos. Y todos los que quieran, pónganse de rodillas, porque saben una cosa, cuando estemos delante del Señor vamos a tener que ponernos de rodillas. ¿Por qué no vamos practicando desde ahorita y nos ponemos de rodillas? Porque Él es Rey y es Señor.